a continuar con toda la cobertura, por supuesto, a través de Telesur sobre lo que ocurra hoy, muy relevante allá en La Habana, pero vamos a analizar también precisamente, este escenario de Venezuela que también ocupará una parte muy relevante dentro de este encuentro de la cumbre de Alba TCP. Y nos acompaña para ello Luis Enrique Gabazud, asesor económico y político y también director de 15 y Último. Luis. Bueno, miembro del equipo del colectivo. Del colectivo 15 y Último, exactamente. Que está por estos días de aniversario, dicho sea de paso. Sí, señor, los invito nuevamente a que lo sigan permanentemente a toda la audiencia 15 y Último, muy importante. Muchas gracias, Luis Enrique. Gracias. Se viene una semana de movilizaciones por parte de la derecha en el país, o sea, la facción opositora, pero le pregunto, ¿es casual que justamente se den estas movilizaciones a lo largo de una semana tan histórica para Venezuela, habida cuenta de que se cumplen 15 años del golpe al entonces presidente Hugo Chávez, y también culminarían estas movilizaciones en el Día de la Independencia, el 19 de abril? Correcto, no es para nada casual. Lo primero que hay que señalar es que ya esas movilizaciones están en su fase terminal, en su fase agónica, ya la fase de, digamos, el pico o el momento más álgido ya pasó, que fueron las últimas 48 horas, 72 horas. Yo pienso que el timing, esa ventana de oportunidad de la oposición para lograr este nuevo intento de golpe de Estado ya fracasó, de hecho, porque ya lo que les queda es poca cantidad de manifestantes en las calles, claro, y únicamente los factores más reaccionarios, más violentos, que todo el pueblo venezolano en general rechaza. No es para nada casualidad, de acuerdo a tu pregunta muy interesante, Rey, que se haga en esta semana tan significativa, tan simbólica, tan emblemática para la historia y para el espíritu, el alma nacional del pueblo venezolano. Abril es un mes de triunfo, de victorias claras, antihegemónicas, antiimperialistas, revolucionarias, y es una gran paradoja, hasta incluso una triste parodia, que el imperio intente hacer eso en el mes de abril, derrocar el gobierno bolivariano en el mes de abril, derrotar las luchas emancipadoras del pueblo venezolano en el mes de abril y hacer pasar el engaño, la gran farsa de que estos terribles acontecimientos que estamos viendo ahora, estas guarimbas violentas, salvajes, que atentan contra la paz de la República, incluso intentaron colocar nuevamente guayas con las cuales fue degollado un motorizado en 2014, quemaron vivo un animalito, ¿no? Un inocente gatico de la calle, lo lanzaron vivo a las llamas. Es decir, eso no puede jamás compararse con la lucha emancipadora del pueblo venezolano, ¿no? Exacto. Que eso ya hacia dónde van, ¿no? Exactamente. Hacia comparar la lucha por la libertad, esos ideales libertarios. Eso es correcto. ¿Podría decirse que están intentando también dar un golpe a la historia, Luis? Sin duda alguna, Adriana, un golpe a la historia. Muy interesante esa frase, esa analogía que haces, porque lo que busca el imperio norteamericano, más que derrocar un gobierno, en un momento dado que al cabo puede retornar más pronto o más tarde, lo que buscan es derrocar el alma nacional, el espíritu aguerrido, antihegemónico, antiimperialista del pueblo venezolano. Eso no lo van a lograr. Eso no lo van a lograr. El pueblo venezolano es un pueblo de una gesta emancipadora impresionante, con una historia que no se borra de la noche a la mañana, un pueblo de libertadores, un pueblo acostumbrado a hacer grandes sacrificios, ¿no? Enormes sacrificios. Es el pueblo que cruzó los Andes, ¿no?, en mangas de camisa para liberar un continente entero. Es un pueblo que se desprendió de sus propios beneficios materiales en función de esos nobles ideales. El propio libertador Simón Bolívar, para nadie es un secreto, murió en la miseria siendo un hijo rico de cuna. Todos sus bienes personales, todos sus bienes materiales los sacrificó en aras de un ideal. Y ahora el imperio norteamericano pretende que el pueblo venezolano, con ese enorme background histórico, heroico, venda su alma nacional por un desabastecimiento, por una inflación, por tener que hacer colas en las calles. La verdadera resistencia heroica la está haciendo el pueblo venezolano, aguantando estoicamente todo ese embate que hemos sufrido a lo largo de todos estos años, porque nos guían ideales que trascienden lo material. El ser humano se sacrifica por ideales, Adriana, no por cosas materiales. Cuando tú le dices a una persona, anda a la calle a ponerle el pecho a una bala porque no consigues un paquete de harina precocida de maíz en un anaquel, no lo va a hacer.
jamás lo va a hacer. Pero si tú le dices, anda a la calle y lucha por la libertad, por la justicia, por la paz, es muy probable que lo haga. ¿Y qué ocurre? Se trata de hacer ver que estas manifestaciones que han ocurrido ahora, estas guarimbas, es para luchar por ideales nobles, la libertad contra un régimen opresor. Se les ha caído completamente la careta de que son víctimas de un régimen opresor, de que es un pueblo desvalido, que está siendo atacado por un régimen dictatorial, porque esos mismos hechos de violencia salvaje, brutal, vandálica que están realizando en la calle, y están los videos para demostrarlo, desmontan por completo ese, digamos, son lobos vestidos con piel de cordero, pues, ¿no? Entonces no son ningunos angelitos, ningunas víctimas, ningunos corderitos, no son realmente pacíficas. Sí, manifestaciones pacíficas para nada, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Y en este mismo contexto del aliento a las manifestaciones no pacíficas, ¿cómo observa usted ese tuit publicado por el alcalde de Latillo, David Smolansky? Mira, es sumamente irresponsable, es un delito además, un grave crimen contra la paz de la República, es un infundio que ha levantado, ha dicho que la Guardia Nacional utilizó armas químicas en contra de los manifestantes. Yo creo que el Ministerio Público debería emprender inmediatamente una persecución penal en contra de esta persona, de David Smolansky, por haber hecho eso. Y no solamente en contra de él, porque hay líderes claramente identificados de la oposición que han sido los responsables de estos hechos vandálicos, de daño a la propiedad pública, de instigación a la violencia, de desestabilización en las calles, de llamamiento a la sedición, a la rebelión y al derrocamiento del gobierno constitucional legítimamente constituido. Y evidentemente tienen que ser juzgados digamos, imputados, luego juzgados y sentenciados a la pena que tengan que pagar. Igual que en su momento, por las guarimbas de 2014, lo fue ya Leopoldo López, que fue sentenciado a 13 años y tanto de prisión por los crímenes que él cometió. En aquel momento hubo muertes, hubo fallecidos, pero no fue por estas muertes que fue juzgado Leopoldo López. De hecho, el Comité de Víctimas sigue insistiendo en que se le debe abrir una segunda causa a Leopoldo López, que es una cuestión pendiente en el Ministerio Público, para ser juzgado por homicidio, porque ese es un crimen o crímenes por los cuales él no ha sido juzgado. Él fue juzgado por vandalismo, por destrucción de la propiedad pública, por instigación a la violencia, destrucción de la propiedad pública, etc. Entonces, de igual manera, en esta ocasión, estas personas, Enrique Capriles, Luis Florido, Freddy Guevara, David Smolansky y otros cabecillas, por ejemplo, González López, el director del Servicio de Inteligencia Bolivariana, informó que fue capturado un líder, un cabecilla del partido Primero Justicia, el cual ha confesado que le fueron, digamos, le pagaron 300.000 bolívares a él y a 40 personas más, a 40 cabecillas más de esa organización política para generar todos estos sucesos de violencia. Yo creo que el rol de la Guardia Nacional, el rol de los servicios de inteligencia del país debe ser aplaudido. Debemos darle todo el respaldo a esos organismos y demás organismos de seguridad ciudadana del Estado. Bueno, porque primero mantuvieron una conducta totalmente estoica en el combate contra estas manifestaciones, no incurriendo ni cayendo en tentaciones para que pudieran generar posibles violaciones a los derechos humanos. Y eso es sumamente, digamos, loable de parte de estos organismos. Y los servicios de inteligencia que desmantelaron todo un plan conspirativo que había detrás de esto. Incluso ya está capturado el financista principal que estaba detrás del plan conspirativo. Fueron capturados varios exmilitares, incluso con explosivos C4 en una importante cantidad. Es decir, había todo un plan detrás de esto y sigue habiéndolo indiscutiblemente. Pero yo considero, Adriana y Rey, que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Imperio norteamericano, a pesar de los pronunciamientos de la OEA, a pesar de los pronunciamientos de UNASUR, de algunos presidentes y cancilleres de países capitalistas reaccionarios de América Latina en contra de Venezuela, el grotesco pronunciamiento del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, llamando a una insurrección abierta en Venezuela. Con la iglesia misma, ¿no? Llamando a la desobediencia civil. El rol de la iglesia llamando a la desobediencia civil, donde algunos personajes importantes de la Iglesia Católica se pronunciaron abiertamente, incluso en plenos sermones del credo de la paz y del amor y del perdón entre los seres humanos, llamando a esa insurrección y a esa violencia. Que prácticamente va en divorcio con lo planteado por el Vaticano,
Una institución que se pliega a los diálogos entre el gobierno y la oposición. Exactamente, yo creo que fue una conducta totalmente ajena a las instrucciones o a la línea política establecida por el Vaticano, y pienso que eso debería traerle consecuencias desde el punto de vista pues, de lo que pueda el Papa y el Vaticano en general tomar en contra de estas personas. Luis, si esto va agonizando, o sea, si esto ya lo ves que está en sus puntos finales, ¿no? O sea, derrotado prácticamente las movilizaciones o la agenda de calle, ¿qué esperar entonces para los próximos días? Que puedan agudizar sus acciones de violencia considerando que tienen menos convocatoria que en otras protestas que han tenido, viene todavía el 19 de abril, vienen todavía fechas claves. ¿Qué esperan entonces por parte de esta agenda de derecha que se ha venido o ha mantenido también las tónicas de violencia que ya habíamos visto en 2014? Mira, es posible que continúe el foquismo, ¿no? Eso es previsible, hay que estar alerta, hay que estar atento. El pueblo venezolano debe permanecer en su inmensa mayoría en paz, en calma, como lo revelan las encuestas, ¿no? O sea, todos estos sucesos le han dado la razón a las encuestas, que efectivamente señalan que la inmensa mayoría del pueblo venezolano no quiere violencia, no quiere salidas de fuerza, no quiere atajos, quiere respeto a la Constitución, a la institucionalidad, y que se solucionen los problemas con concertación, con diálogo, arrimando todos juntos el hombro para sacar adelante el país. Fue un gravísimo error de la oposición hacer causa común con banderas tales como el injerencismo, el intervencionismo. José Vicente Rangel lo decía ayer en su programa, señalaba que realmente el haber ido a la OEA a hacer causa común con el injerencismo, el intervencionismo, fue un gravísimo error de la oposición, porque el pueblo venezolano, ningún patriota, ninguna persona que sienta su país, independientemente del signo político que tenga, puede estar de acuerdo con una intervención extranjera en Venezuela. Entonces, ha sido un fracaso, ha salido remoralizado el chavismo, ha salido refortalecida la Unión Cívico-Militar, la imagen del presidente de la República, la imagen política del presidente Nicolás Maduro ha salido refortalecida, se ha aglutinado, se ha remoralizado al chavismo de base en torno a una bandera de lucha común. Es decir, que políticamente fue muy desacertado por parte de la oposición haber intentado nuevamente este atajo. En relación a lo que me preguntas sobre los próximos días, yo no creo que pase de ser un mero foquismo. Como te digo, está demostrado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es monolítica en torno a la defensa de la soberanía nacional. No ha sido poca cosa lo que durante años ha hecho la oposición de insultar, de ofender, de agredir a la Fuerza Armada. Ahora buscan que la Fuerza Armada apoye un golpe o una insurrección en Venezuela, algo que no va a ocurrir, está demostrado pues. Y de igual manera el pueblo en su inmensa mayoría no va a salir a las calles, no va a respaldar este tipo de situaciones, no pasa de ser algo muy aislado. Es una cuestión, fíjate, son manifestaciones, Adriana, Rey, que son elitescas. Sí. Esto, igual que en el paro de 2003, el paro petrolero, fue un paro patronal, un paro empresarial, un paro de élites, no de pueblo trabajador. Entonces, esto no es una cuestión organizada o un llamamiento de las organizaciones sindicales, de los grupos sociales, de las organizaciones indígenas, como sí ocurre en cambio, por ejemplo, en este mismo momento en Argentina, en Brasil, en otros países que son democracias, entre comillas, ¿no? Profundamente reaccionarias, profundamente defensoras de los intereses elitescos, de los intereses del gran capital. Entonces, eso sí genera un pueblo movilizado, activo, en lucha en la calle, capaz de ponerle el pecho a una bala por ideales, no por intereses bastardos. Venezuela no solo es preocupación de los venezolanos, también es preocupación de la región, razón por la cual hoy sesiona en La Habana el Consejo Político del ALBA. ¿Cómo ve usted esta postura de los países del área de pensar en Venezuela, pero pensar no a la manera del secretario general de la OEA, Luis Almagro? Sí, yo creo que de esta reunión del ALBA-TCP va a salir un pronunciamiento contundente, totalmente a favor, por supuesto, de la estabilidad y de la institucionalidad en Venezuela, de la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y condenando estos sucesos de Guarimba de ahora de 2017. Sin embargo, es mi opinión, debería haber un pronunciamiento más abierto, directo y claro de los diferentes países que apoyan a la revolución bolivariana, condenando estos hechos como países individuales, no como organizaciones multilaterales, es mi criterio, ¿no? Creo que el único que lo ha hecho tan abiertamente y directamente ya ha sido inmediatamente Bolivia.
ha sido el único que creo que se ha pronunciado así tajantemente. Considero que países como Cuba, Nicaragua, países del Caribe, países que son, digamos, claramente bolivarianos, claramente revolucionarios, deberían hacer ese pronunciamiento. Es importante que ese tipo de pronunciamientos se hagan, ¿no? Seguramente lo vamos a ver a lo largo de los próximos días, estarán evaluando el desenvolvimiento de los acontecimientos. Pero también un pronunciamiento muy importante que a mi juicio está pendiente y que es necesario que se haga con absoluta claridad y con absoluta transparencia, es un pronunciamiento por parte de la Fiscalía General de la República, que al igual que la Iglesia fue responsable en el pronunciamiento de varios de sus voceros, yo considero que el pronunciamiento de la Fiscalía General de la República, aun cuando constitucional y ajustado a un mandato de la Constitución y sus funciones como institución del Estado, el momento en que se hizo fue, bueno, sí, fue irresponsable, debo decirlo con absoluta responsabilidad de mi parte. Fue irresponsable porque habría que ser muy ingenuos para pensar que en ese contexto, ese tipo de pronunciamientos no iban a darle alas, no iban a inyectarle más gasolina al fuego de una posible violencia en las calles. Afortunadamente no ha habido víctimas que lamentar, excepto un caso aislado en Carrizales que todavía está confuso, no se sabe exactamente cuáles fueron las razones de esa muerte, si está ligada o no a los sucesos de manifestación. Y bueno, pronunciamientos de ese tipo, una institución tan importante como la Fiscalía General de la República le puede dar alas a la violencia en la calle. Yo creo que la Fiscalía debe pronunciarse sobre la plena vigencia en este momento del hilo constitucional en la República Bolivariana de Venezuela y decirlo así claramente y abiertamente al mundo. Eso calmaría mucho, contribuiría mucho a terminar de desarticular esta nueva intentona golpista. Y por supuesto que emprenda la persecución penal en contra de los principales cabecillas que, bueno, abiertamente han violentado las leyes de la República. Muchísimas gracias también a nuestro invitado por estar con nosotros durante este momento de análisis en torno a Venezuela. Claro que sí, gracias a ustedes, Rey y Adriana, un placer siempre. Gracias, Luis, y estaremos al tanto de lo que publiquen en Quince y Último sobre esto. Gracias, claro que sí.